Hola gente, ¿cómo están? Hola, Bueno, ¿cómo está, profe? bueno, ¿Todo bien, por suerte? Como que de la justo se tendió un poco el tema de la reunión por un nuevo proyecto. Así que bueno. Igual yo creo que vamos muy bien con el tema de la planificación. Eh, a ver. Ahí. No, el tema de yo justo no tengo Fiverr, lo tengo claro. y parece que se te escucha bien, pero recién cuando dijiste algo de una reunión por un tema de planificación fue como que hiciste un salto y empezaste a hablar súper rápido, como que mandó todos los paquetes juntos y nos entendió muy bien. Un cuello de botella y largó todos juntos así. Sí, algo así. No, pero Blas, yo te escucho perfecto. A Ignacio nomás le habrá pasado eso. Bueno. Bueno, miren. Venimos bien, ¿sí? Venimos bien. Yo creo que hoy podemos ver lo que es ramas. Y no quiero terminar así el tema de versionado. Si bien el mecanismo que le fui mostrando, que ahora vamos a repasarlo un poquito, eh, es bueno que también tengan su wiki, digamos, su anotación, ¿sí? A mí siempre me sirve por ahí ir anotando los comandos y hacerle un comentario eh, para después, en el caso de tener que hacerlo, tener que utilizarlo, directamente consultan eso y, y una vez que le agarran la mano, lo hacen de manera mecánica. O sea, en resumen, el Git es una cosa completamente mecánica, ¿sí? No tienen que romperse la cabeza para pensar a ver qué tienen que hacer, cómo tienen que solucionar esto. Eh, Está todo ahí, ¿sí? Está todo ahí, están los comandos, hay documentación, hay documentación oficial. La documentación oficial a mí no me gusta mucho, es medio eh, mucho texto, digamos, y va poco al grano, ¿sí? Eh, Justamente por esto, porque son simplemente comandos y lo único que tienen que decir es, bueno, para crear una rama esto, para cambiarse de rama esto, para hacer un merge otro comando, listo. Todas las variantes. Para la gestión de ramas hay mucho, ¿sí? Eh, si ustedes ponen en YouTube, por ejemplo, ¿qué es linda colgada? Se cuelga mi... Sí, por ahí se te Sí, se cuelga. cuelga un poco, se cuelga un poco. A
A ver, vamos a cambiar de... No, pero si cambio de red se me va a cortar ahí. Bueno, voy a tratar de hablar más despacio. Después voy a ver si es mi... Sí, seguramente debe ser mi internet. Pero voy a ver si es mi router que es medio... Hola, Graciela. Medio marca Pirulo. Lo más gracioso es que primero se te ve moviendo la boca en el video y después sale lo que decís. A ver si es el... No creo. Bueno, sigamos nomás por hoy. Y después veo si es mi router o qué puede ser. Voy a desconectar la batería, por ahí puede ser eso. La batería del cargador, digo. Bueno, les decía que si ustedes ponen en YouTube cómo gestionar equipos con Git, ¿sí? O cómo manejar las ramas de un equipo en Git, hay muchos videos y mucho material que les va a ir indicando, ¿sí? Les va a ir indicando y les va diciendo diferentes técnicas, ¿sí? Porque en realidad no hay una sola. La cuestión es que por ahí depende del proyecto. Ahora les voy a explicar por ahí cómo se suelen gestionar las ramas de acuerdo a, puede ser a un rol específico, puede ser a una funcionalidad específica, puede ser a un requerimiento específico. Entonces, en ese sentido, ustedes me dicen si es imposible, digamos, que sigamos porque por ahí se corta demasiado, me avisan, ¿sí? No, todavía sirve, todavía sirve. Yo lo Sirve escucho bien, todavía. profe. Bueno, vos sabés que recién en la reunión yo a uno lo escuchaba, pero todo pausado, parecía que era un desastre, y a otro recontra bien, entonces no sé qué podría haber sido. Bien, arranquemos entonces, un poco con el repaso, ¿sí? Ahí sí desactivamos la cámara y ahora ya que pongo la pantalla, ahí sí se revienta todo. Bien. Bueno. Recuerden, en este caso siempre vamos a usar el Git bash, ¿sí? En el caso de los que estén usando Windows. Y a partir de ahí vamos a usar líneas de comando solamente, ¿sí? Después quedan ustedes investigar otras herramientas. Si están en Windows, hay una herramienta de escritorio que es para Windows. Después hay uno que se llama Git
Turtoise, ¿sí? Que era tortuguita. Eso usaba, me acuerdo, los muchachos en el laburo, en mi primer laburo. Después, ¿qué otro más tengo? Bueno, el Atom, que es el Atom, en realidad todas las IDEs. El Atom, el Visual Studio Code, PyCharm, IntelliJ, la mayoría de las IDEs tienen una herramienta con la cual se puede trabajar con Git. Y si no, tienen los plugins que pueden llegar a instalar en una IDE. Tendrían que solamente ver qué IDE tienen y buscar cómo se incorpora el plugin en esa IDE. Yo que suelo usar Atom y suelo usar Visual Studio Code, tiene sus plugins de Git. Entonces, bueno, lo suben desde ahí nomás. Yo la verdad que estoy un poco acostumbrado a la consola de comandos, entonces me manejo por ahí. Porque, a ver, en realidad las herramientas por ahí les pueden ayudar para hacer cosas simples. Si por ahí ya tienen que hacer un checkout o moverse a ramas, yo creo que en la consola de comandos es muchísimo más rápido y mucho más ágil. No van a estar tardando, metiendo la pata y después tener que estar corrigiendo. Git Kraken. A ver, vamos acá. Git Kraken. Una Wii Client. Sí, es lo mismo. Es también para Windows, Mac y Linux. Mira. A ver si está en... Sí, está en el store de Ubuntu. Sí, por lo que veo es una Wii, digamos, es una aplicación de escritorio que justamente te permite gestionar de tener un editor de código también. Sí, es como una IDE completa. Lo pueden ver también a esto, ¿sí? Pero a ver, no es nada raro, sí es el mismo trabajo que podemos hacer con la consola de comando. Bien, estábamos en... Info. Este era nuestro repositorio. Yo acá tenía agregado un colaborador que era Ignacio, creo. Y habíamos mostrado un poco cómo era la dinámica, ¿sí? Cómo trabajábamos. Recuerden que por un lado teníamos lo que es nuestro repositorio local y vendría a ser mi espacio de trabajo manejado por un repositorio, ¿sí? Entonces yo tengo mi proyecto, lo tengo inicializado, es decir, tengo inicializado el Git dentro de mi proyecto, entonces ya tengo mi proyecto versionado. Ya puedo gestionar las versiones dentro de mi proyecto local, ¿sí? Sin tener que salir afuera, como les había dicho,
lo puedo gestionar por justamente acá solamente de manera local. En caso de que empecemos a trabajar en equipo, que es lo más lógico y lo primero que van a encontrar en el trabajo es que van a tener que adaptarse a una manera de trabajar, ¿sí? Depende del proyecto, depende de la gente, depende del Scrum Master, depende del jefe de tecnología, ¿sí? Depende del gestor de proyecto, que les va a indicar cómo se usa, cómo generalmente se usa la herramienta esta, ¿sí? Cada proyecto puede tener un repositorio remoto diferente, ¿sí? Algunos pueden tener GitLab, otros pueden tener GitHub, otros pueden tener Bitbucket, ¿sí? Nosotros lo subimos a GitHub, que generalmente es para proyectos bastante simples. Entonces acá ustedes tienen todo lo que es... No, este no era. Bueno, acá están todos mis proyectos. En realidad son proyectos, algunos son bastante viejos. Y en cada proyecto que ustedes ingresen, les va a mostrar la carpeta raíz. ¿Sí? Ese vendría a ser nuestra portada, ¿sí? Nuestra carpeta raíz, que va a mostrar todos los archivos donde yo inicié el Git. ¿Sí? Fíjense que yo lo inicié acá, me está mostrando todos los archivos. ¿Sí? Un error muy común de la gente que por ahí recién empieza con Git es confundirse de carpeta. ¿Está? Por ahí querer hacer un pull o algún otro comando, ejecutarlo fuera de la carpeta donde se inició el Git, ¿sí? Puede generar algún conflicto, ¿sí? Entonces, siempre tienen que, no es difícil resolverlo, ¿sí? Pero siempre tienen que tener en cuenta en dónde están posicionados, ¿sí? Siempre tienen que posicionarse a la altura de la carpeta en donde inicializaron el Git, ¿sí? Donde yo hice el Git init, que es la carpeta raíz del proyecto, fíjense que yo acá estoy parado en documentos, ¿sí? Acá tengo todas las carpetas de mis documentos. Mi proyecto se llama InfoGit. ¿Sí? Ahí yo inicialicé mi proyecto. ¿Sí? Ahí tienen que estar parados ustedes. Ni tienen que estar dentro de una carpeta de proyecto que igual en algunos casos no van a tener inconveniente, pero siempre conviene estar parados en la carpeta raíz, ¿sí? Eso verifiquen siempre y cada vez que van a manejarse con los comandos. Bien. Entonces, haciendo un repaso con los comandos, el git status siempre me va a dar una ayuda y siempre me va a decir que si tengo algún cambio para estallarlo o no. Estallarlo, digamos, un verbo que inventé yo nomás, que vendría a ser pasarlo al stash, ¿sí? Pasar al estado ese intermedio antes de realizar el commit, en donde yo puedo deshacer algunos cambios indeseados, ¿sí? Que yo la verdad que no me sirvieron los cambios que yo hice, que suele pasar bastante seguido, y antes de subirlo la verdad que quiero deshacerlo y empezar de vuelta, ¿sí? Es una posibilidad, ¿sí? Entonces lo volvemos a como estaba, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿dónde estaba el proyecto? Creo que lo tenía abierto en Sublime. Bueno, el Atom es otro. Atom.
Esto es un editor de código también. Es una IDE. Entonces, fíjense, acá tienen integrado todo lo que sea Git con GitHub. Fíjense, acá tienen Git. Le abre dos pestañas. Tienen Git, por un lado, para crear un repositorio. GitHub, ¿sí? Para enlazarlo con GitHub. Tiene varias posibilidades ahí. ¿Hasta ahora me vienen escuchando bien? Sí. Sí, Perfecto. Bien, bien. Bien, entonces decíamos, si nosotros cambiábamos acá, cambiamos alguna línea de código, ¿qué va a hacer Git? Me va a comparar línea de código, como les decía. Si ve alguna diferencia en las líneas de código que yo tenía antes, me va a informar, ¿sí? Me va a decir, vos cambiaste este archivo. Entonces acá ponemos de vuelta Git status, es siempre el comando que me va a decir dónde están esos archivos, si están en stash, si están para comitear. Acuérdense que cuando estaban en rojo, ¿sí? Si recuerdan ese grafiquito de Git, en donde mostraba la secuencialidad de mis cambios, el estado intermedio era el stash, después tenía mi repositorio local, perdón, mejor dicho, tengo mi espacio de trabajo, ¿sí? Esto vendría a ser mi espacio de trabajo, ¿sí? Que vendría a ser mi editor de texto, mi IDE, en donde yo estoy trabajando. Y acá yo puedo ir cambiando cosas y lo que estoy haciendo es modificando los archivos que están en mi espacio de trabajo, ¿sí? Ese vendría a ser uno de los estados. El otro estado vendría a ser el stash, ¿sí? El stash viene a ser un estado intermedio en el cual se van a ir almacenando, ¿sí? Los archivos que yo voy pasando y el estado intermedio antes de comprometer, ¿sí? Entonces yo lo mando al stash, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es, de alguna manera, colocándolo en un estado, ¿sí? Intermedio para comitearlo o para deshacer los cambios. Acá fíjense, estando en este estado, ¿sí? Estando en rojo, el status les dice que el archivo está en el espacio de trabajo. Hasta ahora no está ni en el stash ni siquiera está en el repositorio local. Sí, hay tres, creo que hay. Hay, bueno, no creo que hay más. Pero bueno, los más comunes, dentro de los posibles estados que tengan de posibles modificaciones o archivos nuevos o archivos eliminados, están justamente los archivos que ya comitearon, ¿sí? ¿Cuáles son los archivos que comiteamos? Todo lo que están acá, cliente, detalle pedido, main, pedido, pizzería, pizza. Entonces, si yo cambio alguno de esos archivos, me va a decir que fue modificado.
Después, si yo creo otro archivo, sí me va a decir que yo creé un archivo nuevo y tengo la posibilidad de borrarlo o de mandarlo al stash. En este caso, como es modificado, me da la opción de agregarlo al stash, ¿sí? También de lo que me dice ahí, en esta partecita. Siempre miren las ayudas que tira acá. Git add y el nombre del archivo para actualizar lo que será confirmado. Confirmado, acuérdense que el estado, después de que ejecutan el commit, ¿sí? Y el git checkout, guión, guión, y el nombre del archivo, es para volver a como estaba antes, ¿sí? Acá fíjense. Eh, ese truco no les enseñé. Bueno, pruébenlo en el bash. No sé si, porque esto es, yo siempre lo utilicé en la consola de comando, ¿sí? De Linux. No sé si funciona en el bash. Seleccionan un texto cualquiera, ¿sí? Y si le hacen clic de la rodita, en este caso si tienen el pad de la notebook, pues no sé cuál es Funciona. ¿Funciona? De 10 entonces. Seleccionan Profe, algo, le hacen el clic este del medio y se lo copia en el próximo comando. Eso a mí me sirvió mucho cuando por ahí tenía, porque a ver, acá tenemos uno, ¿sí? Yo en los proyectos grandes por ahí suelo tener 10, por ahí suelo tener cosas que no quiero cambiar y tengo que ir agregando los 10 de a uno, entonces voy seleccionando para que los voy agregando, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ponemos git checkout, ahora selecciono el main, pack. profe, una preguntita. Yo Sí. tengo, en vez de hit checkout, tengo hit restore. ¿Es lo mismo? Sí, lo mismo. Lo mismo. Ok. Hacemos, sí, fíjense, hacemos git checkout, le decimos, le pasamos el archivo, me ejecuta el checkout, vuelvo al editor de texto y fíjense que el código volvió a como estaba. Y se me deshizo todo el cambio. ¿Sí? Bueno, ahí le agregué el cambio de vuelta. Bueno, hay muchas variantes de comandos, ¿sí? Eh, Algunos le muestra acá, ¿sí? Fíjense, git add archivo o archivos, porque pueden poner muchos archivos, muchos nombres encadenados, ¿sí? Para agregarlos al commit, fíjense fíjense que acá aparece un guión A. El guión A es para comitear todo ya directamente, pasarlo al stash y automáticamente pasarlo al, eh, al repo local, ¿sí? Comitea todo directamente. Ahí tienen que tener cuidado, obviamente, porque ahí comitea todo, ¿sí? No tiene, no discrimina por archivo ni nada, comitea todo. Es como hacer un git add punto y un git commit, los dos comandos al mismo tiempo. Viste que Eh, nosotros cuando poníamos git commit teníamos que poner guión M y un mensaje. Ahí nos pondríamos un mensaje que nos saldría. acá podemos poner git commit
help. Al poner help en cada uno de los comandos, epa, guión H. Guión H le va a tirar todas las opciones que tienen para el commit. Y fíjense todo lo que tiene. Yo creo que de esto usé 3. Fíjense acá tienen el guión A, que vendría a ser confirmar todos los archivos cambiados, ¿sí? O sea, si nosotros ponemos git commit guión A guión M, pueden agregar varias opciones al mismo tiempo. Acá le ponen el mensaje. Commit directo. Fíjense, pum, ya hizo el commit. Hizo con este guión A, ¿sí? Lo que hizo es como un git add punto y un git commit al mismo tiempo. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Podés repetir? Sí. Lo que tiene Git, sí, es que pueden ejecutar varios comandos al mismo tiempo, obviamente dependiendo de las opciones que por ahí les da los comandos. Por eso les digo yo que, a ver, vayan por un camino al principio y no se compliquen mucho. Simplemente yo les quiero mostrar que hay diferentes opciones. ¿Sí? En este caso les muestro la más simple, que vendría a ser, bueno, acá yo puse git commit-h, que vendría, y ahí les tira toda la ayuda para ver todas las opciones que tiene el git commit. En este caso, fíjense, opciones para el contenido del commit, dice. Guión A o guión all confirma todos los archivos cambiados. Es decir, si ustedes tienen un archivo en el espacio de trabajo, como acá, ¿sí? Que yo tengo el main, haciendo git commit -a, lo que se hace es un add automático, ¿sí? Es decir, en vez de hacer git add, como hacíamos git add, punto git add main.py, lo que hacemos es git commit -a, entonces ya agrega directamente todo el stash y ya hace el commit al mismo tiempo. Es como que hace dos pasos al mismo tiempo. Al leer el guión A hace el add y al leer el commit hace el commit. Sí, hace las dos cosas al mismo tiempo. Eso cuando vayan agarrando un poco de práctica, ¿sí? Entonces acá tenemos el nuevo commit. Lo ven con git log. Commit le puse con una M. Pero bueno, vamos a volver a repetir los pasos, ¿sí? Vamos a hacerle una función. No lleva llaves. ¿O sí?
No, no nos llegó. Oh, espera que tengo la... Ahí está. Bueno, entonces guardamos. Vamos al status. Me aparece que cambié el main de vuelta. Acá hay dos opciones. Git y el archivo. ¿Sí? O git checkout, ya les mostré cómo funciona para borrar lo que agregué. ¿Sí? Agregamos. Y ahí me lo puso en verde. Si está en verde, recuerden que es porque está en el stash. ¿Sí? Y acá de vuelta hay dos posibles caminos. Y lo dice acá. Bueno, acá tiene un commit, me dice, pero esto no lo vamos a hacer todavía. El git reset o el git commit. ¿Sí? El git reset lo que va a hacer es volverlo al espacio de trabajo. El git commit lo que va a hacer es guardarlo en mi repo local y crear una versión nueva. ¿Cómo que lo guardan en el espacio de trabajo? El reset. Claro, vuelve al estado anterior. Acá estamos en el stash. O sea, lo saca. Lo pone en rojo. Lo pone en rojo de vuelta, claro. Ah, está. Git reset y el nombre del archivo o nada más. Git reset head, acá es como está acá. Git reset en espacio, en mayúscula, head, H-E-A-D, y después el nombre de los archivos. Que están en verde, obviamente, porque estos archivos son los que están en el stash. Justamente les dice acá, para sacar del área de stash, tienen que ejecutar este comando, ¿sí? Igual en cada instancia que te va colocando el Git, te va avisando qué puede hacer para adelante y para atrás. Claro, exactamente. Te tira ayuda, digamos, todo el tiempo. Claro, todo el tiempo tira ayuda. Por ahí no le voy a negar que un poco confuso, acá me tira un git push, que en realidad es por el otro commit que hice, pero bueno, es un posible comando que yo puedo ejecutar, digamos. Me tira la ayuda igual avisándome que hay un commit que no pushé. Esto en realidad antes no me lo mostraba, ¿sí? La clase anterior no me lo mostraba porque la clase anterior era que habilitemos el GitHub, porque justamente no lo tenía enlazado con un repositorio remoto. En este caso, como tengo enlazado un repositorio remoto, sí me lo toma. Como posible comando al push. A eso me refiero. Entonces vamos con commit.
No sé por qué le puse mensaje. Bueno, ¿No le pusiste el nombre del archivo tampoco? en el commit no. En el commit, justamente por eso, no sé, ya no se pone el nombre del archivo de A1, porque se supone que vos vas a commitear todo lo que solamente está en el stash. Para eso Ahí está el está. stash, ¿entiendes? Todo lo que está en el stash es Claro, lo que para usa. eso justamente sirve el stash, para que vos te asegures que todo lo que esté en verde es lo que vas a comitear y todo lo que esté en rojo no es lo que querés comitear. Entonces vos te aseguras que con el status ves lo que está en verde y eso es lo que vas a comitear, ¿sí? Todo lo que está en verde. Bueno, una vez que le hacemos commit, ya está mi nueva versión. Si ponen git status, se van a dar cuenta. No hay nada en el stash. ¿Sí? Y ahí sí les dice, la rama está adelantada, ¿sí? Por 2 commits. ¿Qué significa que la rama está adelantada por 2 commits? Que mi rama local, o sea que mi repo local, tiene 2 commits adicionales a la rama, al remoto, ¿sí? Es decir, acá, comparado con esta versión, que vendría a ser mi repositorio remoto, yo estoy adelantado 2 commits. O sea que tus colegas no van a poder ver esos cambios todavía. Claro, todavía eso no ven nada. No ven nada porque acá, según el estado de mis cambios, están en el repo local, ¿sí? Justamente por eso me dice ahí, Git me dice, tu rama está adelantada por 2 commits, me dice. Origin Master es la rama del repositorio remoto, es la rama del repositorio remoto, ¿sí? Que está trazada 2 commits con respecto a mi repo local. Y Git me lo está avisando, ¿sí? Entonces ahí me da una ayuda y me dice, sí, tenés que poner git push para publicar tus commits locales. Entonces, después me dice nada para hacer commit, no hay nada en el stash. Le ponemos git push origin master. Ay. Bueno, y ahí tenemos ya pusheado los 2 commits. Fíjense que dice bueno, algunos datos de los objetos. En git push no iba a guión U. No es necesario, eso para el user, digamos. O sea, fíjate. Git push. Con el guión U, lo que hace es configurar el upstream para git pull status. Así que no es necesario en este caso. Fíjense encima la cantidad de opciones que tiene esto. Ni yo conozco todo. Bien. Prun, mira, para recortarlas, remover localmente. Bien. El tema de ramas
Sí, si ustedes se ponen a investigar un poquito, branch time exactamente. El comando para ver cuáles son las ramas que dispone que están en mi proyecto es con el comando git branch. Si ejecutamos git branch, me va a aparecer un asterisco con algo que dice master. La rama master es la rama que se crea por defecto. ¿Sí? Esa rama ya es la rama troncal, digamos, con la que empieza el proyecto. ¿Sí? Con la que empieza Git a trabajar. ¿Sí? Si ustedes no crean otras ramas, Git todo el tiempo va a estar trabajando sobre una rama master. Se puede trabajar sobre una rama master en un proyecto determinado, ¿sí? No es un problemón, pero sí por ahí no es una buena práctica el tema de meter toda la master, ¿sí? Porque generalmente en la rama master se suele subir todo lo que está en producción. Es decir, la rama master es la que se le asigna a todo lo que está en producción, ¿sí? Dicho sea de paso, les aclaro qué es que algo esté en producción. Que algo esté en producción es que algo esté, que un producto esté, que una plataforma web esté subida ya al servidor y disponible para los clientes, ¿sí? Publicada para los clientes. Entonces, en la rama master, supónganse que está el proyecto en producción, ¿sí? En producción, perdón, Blas, en producciones que esté para el cliente ya esté usando. Claro, pero todas las versiones que sean versiones de producción son las versiones que las usa el cliente final, ¿sí? A eso me refiero a un cliente. O sea, ya es un producto final prácticamente, ¿o no? No final porque hay releases, se le dice, digamos, las diferentes versiones en producción. Pero, por ejemplo, a ver, ustedes tienen acá Mercado Libre. Sí, acá tienen, bueno, diferentes versiones. Pero bueno, Mercado Libre cambió un montón de versiones, todo el tiempo le están agregando un botoncito, un filtro, un montón de cosas. Esta es la versión que está en producción en Mercado Libre, es decir, cualquier cliente puede ingresar y comprar, ¿sí? Seguramente tienen una versión de prueba ellos, que es el entorno en donde van metiendo los cambios provisorios, ¿sí? O sea, un Sí. branch sería. Y sí, generalmente se suele usar una rama para otra rama para testeo. Entonces, supónganse que acá tienen Mercado Libre, la URL es Mercado Libre, prueba, puede ser que estén en una red local solamente, puede ser que esté en producción también, puede ser que también esté en un servidor web, en fin. ¿A qué quería llegar yo? A que si se meten los cambios directamente sobre la master, puede ocurrir que se rompa una versión en producción. Y ahí es caos total. En uso sería. Claro, en uso para los clientes. Imagínense que suele pasar con algunas plataformas justamente porque suele ocurrir también. Sí, suele ocurrir que por ahí se sube un cambio de producción y se rompe, ¿sí?
Eh, el tema es, a ver, tratar de evitar lo mayor posible eso. Y supónganse que yo pongo un botón acá, ¿sí? Y no le puse una etiqueta al HTML que vendría a ser el código eh, visual, ¿sí? Por decírselos de una manera. Y ahí se rompe todo el árbol de HTML, el menú viene para acá, se me rompe todos los estilos. Eh, es un desastre, digamos, porque imagínense un cliente que entra y se encuentra con eso, ¿qué es lo primero que pasa? Sale. No se entiende nada tu página. Claro, no se entiende nada la página, o meten algo que por ahí sobrecarga al servidor, meten, qué sé yo, un WebSocket que agarra y actualiza la página cada 5 segundos, te sobrecarga el servidor, ¡pum! Se cae el servidor a los 10 segundos y lo que pasaba siempre con Twitter, por ejemplo, que llegaba un momento que no aguantaba la carga de los servidores, ¡pum! Caía cada rato el servidor. Y la gente entraba y venía una ballena colgada de un helicóptero, creo que no me acuerdo bien cómo era, que el servidor está caído, ¿sí? Eso, por ejemplo, para una aerolínea en Estados Unidos, que un sitio esté caído, supónganse, 5 minutos, genera una pérdida de millones de dólares, ¿sí? Entonces, por eso se generan todos estos mecanismos, cosa de que se mantenga la versión en producción y no se rompa nunca. Imagínate cuando se rompe la fibra óptica. La fibra, bueno, pero eso ya es otro tema. Si se rompe la fibra óptica, ahí sí hay que ir meter técnicos que reparen. Acá lo bueno es que si se rompe la máster, se puede volver a una versión anterior. Claro, sí. Justamente para eso sirve el versionado. Y eso vamos a ver la clase que viene. Cuando terminemos de ver el tema de ramas, vamos a ver el tema de justamente gestionar esas versiones, volver atrás y todo ese mecanismo. Bien. Dicho esto, ven ahí Git Branch Master. Hasta ahora todo lo que estamos pusheando y puleando, estamos haciéndolo sobre la master, ¿sí? Acá debería estar modificado mi main. Exactamente. Sí, acá tienen para ver el... Ahora nosotros podemos acceder a ese main. Claro, sí, ustedes lo tienen en la web. El único que puede hacer commit acá es Ignacio, sí, porque yo lo haré como colaborador. Pero sí, en todo momento ustedes pueden clonar como está público, Ay, pues Ignacio. lo pueden descargar, ¿sí? Como un zip, o lo pueden clonar al proyecto. Ah, pero hay que repetir, digamos, el mismo proceso que hicimos la otra vez. ¿No hay una forma automática de descargar? ¿Automática? ¿A qué te referís con no? Claro, que los cambios que vos subís se actualicen de forma automática. O no está eso, no hicimos eso la clase pasada. ¿Se actualiza de manera automática con el Git pull? Ah, ok, no hicimos, solamente clonamos, claro, ahora me acuerdo. No, sí, el Git pull vimos. Igual vamos a repasarlo. Ahora, a ver, yo subí los cambios. El que tenía que hacer el Git pull es Ignacio. No sé si está por ahí. Sí, sí. Bueno, fíjate, ¿querés compartir tu pantalla y hacer el Git pull?
siempre que yo voy modificando, ¿sí? Él va a ir actualizando de esa manera, ¿sí? Los otros también pueden ir actualizando de esa manera. Siempre y cuando hayan usado el git clone, ¿sí? Porque si lo bajaran como comprimido, no van a poder. Entonces tenía que poner git pull master origin, ¿no? Origin, master. Y ahí te actualizó el main. Sí. Y ella los trae automáticamente a los cambios. A ver, ¿cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta? Que es lo que yo les mostré ya en la clase pasada. Es justamente la sincronía. Porque en este caso, en este tiempito que estuvimos, que yo hice los commits y que hice el push, él no metió ningún cambio. ¿Sí? A ver, mete un cambio de lo que quiero, un print más. Si se darán cuenta, bueno, él ahí va a agregar al stash, va a comitear y va a pushear. En este interín yo tampoco metí cambios, entonces a él le voy a dejar hacer el push tranquilamente. Git push origin master. Perfecto. Bueno, ahora ahí está, hola. Bien. Bueno, gracias. Ahora déjame muestro yo el mecanismo este. Como le decía, todo es cuestión de sincronía. Él ahora metió un cambio. ¿Sí? Le dejó hacer el push directamente porque yo no metí un cambio en ese interín, ¿sí? Entonces, supongamos que yo ahora quiera meter un cambio. Vamos a... Fíjense que si yo no hago el pull, yo los cambios no los tengo hechos, ¿sí? Vamos a agregarle un simple... Fíjense, yo ahí no hice el pull todavía, yo no actualicé, ¿sí? Pero metí un cambio. Entonces, Disculpa, hablaba antes que decía, ¿podés sí. agregar otra línea diferente para ver cómo queda cuando agrega la que yo escribí? Así, ahí me va a tirar conflicto. Bueno, justamente está bueno que me hayas pedido eso, así ya despacio les muestro cómo se lee un conflicto. A ver, ¿en la línea 5 o en la 6 agregaste vos? En las 6. Bien. Porque recuerden que Git trabaja sobre líneas de código, ¿sí? Lo lógico. El Git pull en realidad por detrás está haciendo otros dos comandos, ¿sí? Por un lado está trayendo los cambios y le está haciendo un merge, ¿sí? El merge es la mezcla, ¿sí? Está mezclando
todos los archivos, ¿sí? Si hace un merge exitoso, es decir que pudo mezclar todas las líneas de código sin que haya un conflicto, ¿sí? ¿Cuándo hay un conflicto? Cuando los dos metemos manos sobre la misma línea de código, ¿sí? Eso puede ser que utilicen diferentes líneas, pero igual el programa tenga falla en el código y no te deje hacer el merge o te deja hacer igual. Si son diferentes líneas de código, ojo que, a ver, siempre respetando una estructura, ¿sí? El código. Pero lo que hace Git es va comparando líneas de código. Si ustedes se darán cuenta, cada vez que hacen un commit y lo pushean, les dice, cambiaron estas líneas, sacaron estas líneas, pusieron estas líneas. Lo mismo pasa con el... No sé, creo que no lo mostré con el git if. Si ustedes ponen git diff, ¿sí? D-I-F-F, les va a decir qué estoy cambiando. O sea, o sea, también vos cambiaste el archivo, pero ¿qué cambiaste? Eso también le puede llegar a servir para que verifiquen qué cambiaron, porque por ahí me ha pasado, digamos, que me aparece en rojo un archivo que yo no había tocado y le pongo git diff y supónganse que es porque, qué sé yo, quise, por ejemplo, cambiar y le agregué un enter más, una línea de código en blanco que no se tiene en cuenta y me lo tomó como que cambié algo. ¿Se entiende? Ahí lo único que tienen que Sí, hacer sí. es hacer el checkout nomás y revertir el cambio. Pero fíjense acá me dice, cambiaste, porque hace el cambio de la línea de código directamente. Esta línea de código por esta que está acá, ¿sí? Y agregaste una línea de código más en blanco, ven que las líneas de código en blanco también las toma, ¿sí? Esta vendría a ser la línea 5 que está acá. Ahí. Y la que está acá, ¿sí? Ver si tira conflicto. Entonces, ese sería mi git diff. Ahí me va a decir qué archivo estoy tocando, ¿sí? Y cuáles son los cambios que realicé. ¿A dónde íbamos acá? Bueno, con el git add, agregamos el main, git commit, esto me va a dejar hacer sin ningún tipo de problema. Listo, ahí está mi repo local. ¿Sí? Hagan de cuenta que yo no estoy enterado que Ignacio metió un cambio, ¿sí? Yo no estoy enterado, él metió un cambio y yo ahora lo que tengo que hacer es subir mi cambio, ¿sí? Yo tenía una tarea asignada que era cambiar, agregar una funcionalidad nueva y tengo que ahora subir mi cambio. Entonces, estoy en ese proceso. Si hago un git push, me manda free churro y me dice, mira, no podés hacer un git push directamente porque hubo un integrante del equipo que metió unos cambios, ¿sí? Es decir, la rama master que está en el repositorio remoto está adelantada a la tuya. ¿Sí? En ese caso lo que tenés que hacer, me dice, es hacer un git pull, actualizarla, actualizar tu rama master y recién después meter el cambio.
Bueno, vamos a hacerle caso porque no nos va a dejar, digamos. Van a querer hacer un git push 1000 veces y no le va a dejar. Y fíjense, me trajo los cambios, pero me dice que hay un conflicto. ¿Lo ven acá? Conflicto de fusión en main. Exactamente. La fusión vendría a ser el merge que se hizo. Entonces, al momento de fusionar el código, ¿sí? Hubo unas líneas ahí que chocaron y se armó la podrida. Fusión automática falló, arregle los conflictos y luego realice un commit con el resultado. ¿Sí? Toda la ayuda le tira Git. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que nos dice Git. Y vamos a arreglar los conflictos y luego realizamos un commit con el resultado. ¿Dónde está el conflicto? En main. ¿Sí? Vamos. Bien. ¿Qué pasa acá? O cómo se lee esto, mejor dicho. ¿Vieron que acá agregó unas cosas raras? ¿Sí? Bueno, esto es recontra fácil de leerlo porque son 2 líneas de código. ¿Sí? A veces que suele hacer un quilombo. Pero ustedes lo tienen que entender así. Todo lo que está desde donde dice head, en la línea de código donde dice head, que vendría a ser mi cabecera, hasta los signos iguales, ¿sí? Esto siempre pasa, el mismo patrón, hasta esta línea donde se encuentran los signos iguales, son todas las líneas de código que yo estoy queriendo subir. ¿Se entiende? Después de los signos iguales, hasta lo último, digamos, que vendría a ser esta línea con el código ese largo, vendría a ser los cambios que me trajo del repositorio remoto. ¿Sí? Esta es la línea de código que agregó Ignacio y que me trajo un conflicto a mi código. ¿Sí? Ahí el programador al cual se le generó el conflicto lo tiene que arreglar. ¿Cuál es el mecanismo? Tienen que hablar con la persona que hizo el cambio y decirle, bueno, ¿qué quisiste hacer? Y ver o resolverlo directamente solo y ver, bueno, en realidad yo quiero sacar esto. Saco esto, listo, ahí quedó limpio mi código. Quedó limpio mi código y lo guardo. ¿Sí? Ahí ya el conflicto no está más. ¿Sí? Ahora el código debería andar bien. Ahora, ¿qué hacemos? Git status. Ambos modificados, me dice. ¿Sí? Ahí lo que tengo que hacer. Fíjense todas las ayudas que me da. ¿Sí? Dice, tiene ruta no funcionada, arregle los conflictos y corre el git commit, me dice. Eso es lo que estamos por hacer ahora. Y use git merge abort para abortar la fusión. ¿Sí? Nosotros ya la metimos, ya hicimos la fusión, o sea que nos queda agregar el cambio, ya resolvimos el conflicto. Comiteamos, como me decía Git. Resolviendo conflictos.
Probemos si me acepta el guild push. Perfecto. ¿Sí? Ahí lo logré pushear. Y si vamos al repo remoto, van a ver, vamos a actualizarlo, que acá tenemos mi commit resolviendo conflictos, ¿sí? Y ahí vemos que el archivo quedó como, lo subí, resolví el conflicto y ya está. Repito, esto solamente puede pasar si los dos, si las dos personas en este equipo están tocando el mismo archivo y la misma línea de código. ¿Está? Entonces, en ese caso, ahí se arma la podrida. Las ramas. Creo que no nos va el tiempo para terminar de explicar ramas, pero vamos a ir explicando de a poquito. ¿Quedó claro entonces lo del tema de los conflictos? Sí, quedó claro. Sí, sí. Sí, les vuelvo a repetir. El tema de conflictos, ¿cuándo suele suceder? Cuando tenemos muchas personas trabajando sobre el mismo código y los dos suben un cambio, o mejor dicho, una persona sube un cambio al repositorio remoto, ¿sí? Y la otra persona quiere subir un cambio desde su repo local al repo remoto, modificó las mismas líneas de código, entonces al actualizar, es decir, hacer el git pull, se van a empezar a mezclar, ¿sí? Los cambios de mi compañero con mis cambios. En el caso de que el merge funcione, ¿sí? De que la fusión de códigos, de líneas de código funcione, me va a subir el cambio y me va a actualizar el repositorio y lo único que tengo que hacer es push y listo. Se solucionó el tema. Ahora, si el merge no funciona, si la fusión y no me funcionó, me va a traer un conflicto como lo vieron recién, ¿sí? Se resuelve el conflicto. Una vez resuelto, lo que hacemos es comitear el cambio y pushear los cambios, ¿sí? Y ahí, como verán, se resolvió un conflicto y el código quedó limpio. ¿Ahí no desapareció el hola que había puesto Ignacio? Claro, porque yo lo saqué cuando resolví el conflicto. O sea que pisaste su código, digamos. ¿Lo modifiqué? Lo sobreescribiste. Claro, lo modifiqué. Yo lo borré. ¿Y eso lo puede hacer cualquiera que tenga acceso a esa rama, digamos, o lo puedes hacer solo vos porque sos el creador del repositorio? ¿No? Y hasta ahora Ignacio tiene los permisos, digamos, para hacer push, o sea, puede hacer cualquier modificación. Ah, perfecto, perfecto. Él puede hacer cualquier modificación sobre mi repositorio. Perdón, Blas, pero él todavía no reflejó estos cambios en el repo local, ¿no? No, claro, ¿y cómo lo hace con el pull? Lo único que debe hacer el pull. Dale. Siempre cuando se va a empezar a trabajar, generalmente lo que se recomienda es actualizar el repositorio, ¿sí? Generalmente se hace de manera periódica y bastante frecuente el tema de actualizar con pull. Entonces siempre lo tienen actualizado
Y evitamos un poco también esto, ¿sí? Este tipo de conflictos. Él lo único que tiene que hacer ahora es un pull Origin Master y le debería traer los cambios, ¿sí? Le va a traer el mismo código que está acá. Es decir, ahora su línea de código yo la modifiqué, la borré porque quería resolver el conflicto. Pero él la puede volver a modificar. ¿Lo hago o vas a mostrar algo? No, ahora no es necesario. Si querés probarlo vos por tu cuenta, el pool te va a andar perfecto. Blas, una consulta. Sí. Vos en este caso modificaste el código, o sea, lo borraste. Pero en otro caso, por ejemplo, si el código que puso el otro estaba bien, pero ¿qué haces en ese caso? O sea, ¿puedes correr de línea o solo modificarlo borrando nomás? No, a ver, mientras ustedes borren las líneas, sí o sí tienen que borrar las líneas que les agregó Git a su archivo. ¿Se acuerdan ese menor, igual, el head? Porque eso está ensuciando el código, ¿sí? No es Python eso. Lo que sí tienen que hacer es, eso obviamente depende, como les decía hoy, depende del criterio del equipo, ¿sí? Suponete que yo lo llamo a Ignacio y le digo, che, ¿qué quisiste hacer acá? No, yo quise hacer tal y tal cosa y esta función hace esto. Ah, bueno, la dejo, qué sé yo. Bueno, puedo dejar su línea de código independientemente de lo que haya hecho y agrego la mía y la dejo funcionar los dos. O borro, si me trae problemas su código, lo borro y dejo el mío y después que él modifique en base a lo mío. ¿Se entiende? Es cuestión de resolver el conflicto y borrar por ahí lo que me ensució Git. Sí, se entiende. Gracias. Claro, exactamente. Con el código un poco más larguito se empieza a complicar, ¿sí? Pero bueno, cuestión de un poco más de tiempo para arreglárselas. Bueno, vamos a empezar con la introducción de ramas. Tengo una última pregunta. ¿Sí? En el caso de que yo esté trabajando, ¿no? Y vos me digas, mirá, subí un nuevo repositorio. ¿Un nuevo cambio? Claro, yo le subiste un nuevo cambio, yo tiro un pull, todo lo que yo estaba trabajando, o sea, lo que yo estaba escribiendo, me lo va a borrar. Si vos... Está buena la pregunta. Muy buena pregunta porque si vos no lo mandaste al stash, fuiste. Pero se supone que vos no te va a mandar esa macana. Eso es recontra noob, digamos, hacer eso. O sea, tener que agarrar y hacer un pull y no mandar nada, no comitear nada. No, ahí estás arruinando todo el trabajo de un día, capaz. Siempre, claro, el mecanismo siempre es comitear los cambios y después recién traer el cambio del repositorio remoto. Si vos modificás, estuviste elaborando todo el día en un código y nunca lo comiteás y actualizás el repositorio, te lo pisa todo. Y ahí olvídense de recuperar. No, sí se puede recuperar, pueden volver a una versión anterior. Eso es justamente lo que vamos a la clase que viene. ¿Lo pueden salvar? Sí. Con Git todo se puede salvar. ¿A qué voy? Si ustedes, bueno, en este caso, si no lo comitearon va a estar difícil, pero bueno, podemos llegar a ver si se puede llegar a salvar eso. Creo que no. Creo que no porque ni siquiera lo agregaron en el stash. Así que siempre tengan en cuenta eso, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que si van a actualizar su repositorio, el primer paso es comitear.
los cambios suyos. No sé si respondí la pregunta. A eso te referías, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver un poco la lógica de cómo se trabaja con ramas, ¿sí? A ver si les puedo conseguir algún grafiquito. Bueno, este es bastante simple. Este puede ser. Bueno, arranquemos un poco con la intro teórica. Bueno, un poco como les explicaba hoy el tema de la rama de producción y de la rama máster. Generalmente en un equipo, a ver, no les quiero hablar de tamaño de equipo, pero un equipo técnicamente maduro, ¿sí? A eso me refiero. Que ya pasó, digamos, por varias etapas y ya tiene una sinergia consolidada, ¿sí? En ese sentido, por ahí, trabajar con ramas es una muy buena práctica. ¿Qué significa trabajar con ramas? ¿Sí? O cómo funcionan las ramas en Git. Después vamos a ver, digamos, los diferentes criterios que se tienen para crear ramas. Pero bueno, como verán, Git branch es el comando para ver cuáles son las ramas que tienen en su repositorio. Y si van al GitHub, se darán cuenta que acá en esta... ¿Lo ven, no? ¿Ven acá el GitHub o no están viendo? Sí, vemos. Ven acá les va a mostrar todas las ramas que tienen, ¿sí? Acá les da la opción de crear una rama, ¿sí? O buscarla. Entonces pueden crear una rama acá desde el GitHub, ¿sí? Pueden crear una rama desde su repositorio local. Lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Es que no es lo mismo las ramas que hay. Perdón, vamos a retrotraer un poco. Pueden haber diferencias entre las ramas que hay en su repositorio local y en el remoto, ¿sí? Es decir, yo puedo crear una rama acá en el remoto y no puede estar en el local, o viceversa. Puedo crear una rama acá y que no esté en el remoto, ¿sí? Entonces, son dos mecanismos, es decir, son dos entornos separados, porque recuerden que tenemos, por un lado, mi repo local y por el otro, mi repositorio remoto. Entonces, Git me deja manejar ramas en los dos entornos por separado, ¿sí? Después vamos a ver cómo maneja la sincronía de ramas, porque hay una sincronía de ramas entre remoto y local también que se genera cuando tienen el mismo nombre. Y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero bueno, la idea de las ramas es justamente generar diferentes
diferentes caminos, ¿sí? Diferentes caminos justamente para no arruinar la rama que está en producción o la rama que yo no quiero arruinar si hizo un cambio y se rompe, ¿sí? ¿De qué nos sirve? La pregunta que me hacen acá en el chat es ¿de qué nos serviría utilizar ramas locales que no estén en el área remota? Perfecto. Bueno, eso se puede, lo vamos a profundizar más cuando empecemos a crear las ramas, pero suponete que yo quiero agregar una nueva función. Y quiero agregar una nueva función en el menú que es un filtro determinado para los productos. Y esa rama se va a llamar rama función 246 o requerimiento 246 o menú. Eso va a estar en mi repositorio local y yo solamente quiero que se muestre ahí esa rama porque es un cambio que yo estoy haciendo. No quiero yo subir mi rama al repositorio remoto porque esa rama la voy a trabajar yo solamente. ¿Sí? Es decir, las ramas que estén en el repositorio local es son las ramas que van a utilizar ustedes dentro de su entorno de trabajo. ¿Sí? Claro, supónganse que dentro de lo que son las ramas del remoto, acá, está la de producción, sí o sí tiene que estar la de producción, que vendría a ser la master, y está la de prueba, que son las dos ramas que va a utilizar todo el equipo en conjunto, ¿sí? Porque todos vamos a subir a la rama de prueba para probar primero y después vamos a mergearla con la master, después vamos a subir los cambios a la master. Pero, si yo voy a subir una rama que el resto del equipo no va a utilizar, es de balde que la suban por ahí al repo remoto, ¿sí? Contenerla en su repositorio local y después mezclarla con una rama que esté en remoto, que es lo que vamos a hacer, funciona perfectamente, ¿sí? Vendría a ser justamente la práctica que se debe llevar a cabo en un proyecto. Bien, eso tienen que tener en cuenta entonces. Que las ramas que están, puede haber diferencias entre las ramas que están en mi repo local y en mi repo remoto. En este sentido, como solamente estamos utilizando la master, ¿sí? La rama master está sincronizada. Está sincronizada la rama master de mi repositorio remoto con mi repositorio local. ¿Sí? Están sincronizadas, es decir, si yo subo un cambio, ¿sí? Si yo comiteo sobre la master, sobre la rama master, después si subo un cambio con un push, se va a subir sobre la master, ¿sí? Por eso justamente lo que yo decía, el comando es git push origin master, ¿sí? Es porque estamos especificando que se suba a la master el cambio. ¿Sí? A eso se refiere cuando yo le pongo origin master. Origin vendría a ser el repo remoto y master la rama. ¿Sí? Después vamos a ver que una vez que nosotros empecemos a crear ramas no hace falta poner ni origin ni master. Bien. Y bueno, vean acá. Esto es un diagrama de estados. ¿Sí? Son simplemente estados, es como si fuese una línea de estación de subte. ¿Sí? Si lo quieren ver así, son diferentes estaciones y son estados del proyecto. Y supónganse que estos son commits y son versiones del proyecto. Estos redonditos. ¿Sí? Esto
como ustedes verán, si lo van leyendo de izquierda a derecha, es la línea de tiempo, ¿sí?, de los commits. Entonces acá empezamos, supónganse que arrancamos desde este commit, ¿sí? Estamos acá parados, que vendría a ser, supónganse, el inicio del proyecto. Pónganse que todos clonan desde este commit, ¿sí? Que yo les digo a todos, bueno, clonen el proyecto ahora ya. Entonces ustedes al clonar, vamos a estar todos acá, ¿sí? Acá en este estado. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Sí? Que ustedes, cualquiera de ustedes puede crear una rama, ¿sí?, dentro de su repositorio local y puede empezar a cambiar el código, ¿sí? Puede empezar a agregar funcionalidades, puede empezar a agregarle cosas, ¿sí? Eso significa que hay una bifurcación, como ven acá, ¿sí? Si ustedes hacen una rama es porque se están bifurcando de la rama principal, ¿sí? Esta es la rama principal, que es la master, esta que está en celestita. ¿Se ve bien el gráfico? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, esta que está en celeste es la master, ¿sí? Tendría que ser la troncal, ¿sí? La principal. Y acá pueden salir miles de bifurcaciones, ¿sí? Como ramas, justamente como las ramas de un árbol, puede haber muchas bifurcaciones, ¿sí? Entonces, estábamos en este punto y uno de ustedes hace una rama. Y esa rama se llama, como dice acá, little feature, ¿sí? Una funcionalidad chica que está programando, ¿sí? Entonces, supónganse que le pone nombre a la rama, supónganse filtro menú, ¿sí? Se le suele poner nombre de una función o de la nueva funcionalidad que están desarrollando, de un problema que están solucionando, ¿sí? Issue 9500, ¿sí? Y este es el nombre de la rama, ¿sí? Y esta acá, fíjense, ya se bifurcó, es decir, acá dentro de este camino que ven acá se agregaron cambios y acá Little Feature metió un commit, ¿sí?, sobre la rama Feature, ¿sí?, sobre la rama Little Feature, ¿sí? Estos redonditos, acuérdense que son commit. Entonces acá, dentro de esta línea que ven acá, se representa una bifurcación de este commit, ¿sí?, de esta rama, que es la master, y acá se metieron cambios, ¿sí? Obviamente la rama master siguió su curso, y siguió su curso porque hubo más commit en el medio, ¿sí? Hubo más gente que fue, supónganse que yo pushé otra vez acá, y pushé un cambio otra vez acá, y fíjense que se fue generando de vuelta otro commit. Y acá fíjense, supónganse que yo metí dos cambios más acá y otro integrante del equipo, ¿sí?, actualizó su repo en este punto que viene acá, y creó su rama, ¿sí? Esa rama se llama Big Feature. Hasta ahora me siguen, ¿no es cierto? Sí, hay dos Sí, personas sí. trabajando nomás con la master. Y no necesariamente hablemos de personas, ¿sí? Hablemos de ramas, ¿sí? Sí se le puede asignar a una persona una determinada rama, una persona puede crear una rama determinada. Puede haber muchas personas, pero solo esos crearon una rama ahí. Claro, supónganse que acá todos estamos metiendo cambios sobre la master, pero este que es un crack y que sabe manejar bien ramas, creó una rama, ¿sí?, que justamente es para seguir trabajando sobre versiones, ¿sí? Acá él puede meter muchos commits más, como hizo acá,
él puede trabajar sobre muchas versiones sobre esta rama, ¿sí? Porque supónganse, a ver, esto dice little feature porque justamente tiene un commit, se ve que algo chiquitito. Una big feature, que vendría a ser algo grosso, digamos, que tuvo que hacer, tuvo que meter muchos cambios, se ve que necesitó de meter varios commits para ir versionando, ¿sí? Justamente sus cambios. Entonces acá obviamente él puede volver atrás en alguno de estos dos commits o seguir en curso, digamos, meter otro commit más. ¿Sí? Obviamente esto, como se ve acá, va en paralelo con la master, ¿sí? Pero la master ahora, como se ve acá en el gráfico, no tiene los cambios hechos en las ramas, ¿sí? Para traer los cambios o para fusionar los cambios que se están haciendo en las ramas con la master, Con el merge. claro, hay comandos que sirven justamente para eso, para fusionar las ramas. Entonces, yo tengo las herramientas para ir moviéndome de rama, ¿sí? Si esta persona, supónganse que está acá en Big Feature, en este commit, si mete un cambio de rama, si dice, bueno, me quiero mover a la master ahora, ¡pac! Se mueve a la master y está acá. ¿Sí? Quiere volver a la rama Big Feature, se mueve a la rama Big Feature y está acá. ¿Sí? Todavía no están fusionadas las ramas. Entonces supónganse que esto queda así. ¿Sí? Esta persona, acá que tenía que hacer una linda función bien compleja. Disculpa, Blas. Sí. Supongamos que ahí donde te muestra el signo, la flechita donde dice master y te muestra el signito de un commit. Anterior a eso, vos tenés un big feature que te tira 3 commits por fuera, o sea, en la rama. Sí. Si a la vez vos estás trabajando antes de, o sea, después de que se abrió tu rama, ¿los cambios se van reflejando en el big feature? No. No. Fíjate Ah. que en el tiempo, esto se adelantó y esto quedó ahí parado. Esta persona bifurcó, ¿sí? Por eso les digo, visualicen que el eje de las, bueno, no sé si van a entender eso de los ejes. Bueno, pero de izquierda a derecha es el flujo del tiempo, ¿sí? Véanlo así. Acá esta persona que está trabajando en la Big Feature bifurcó en este punto, ¿sí? Sí, hasta ahí sí. Entonces, en este punto en el tiempo, se metió un cambio más en la master, ¿sí? Él metió un cambio más, pero él además metió 2 cambios más, ¿sí? Para que se vea todos estos cambios que él hizo, todos estos 3 commits en la master, ¿sí? Primero me tengo que mover a la master, me tengo que mover. Esta persona que está trabajando en la Big Feature tiene que mover a la master y ahí hacer la fusión de la master con la Big Feature. Y ahí recién se van a encontrar, ¿sí? Acá, una vez que yo hago la fusión, acá debería haber una línea, ¿sí? O mejor, a ver, vamos a ponerlo acá, vamos a poner acá un circulito. Yo no puedo dibujar acá sobre la pantalla, pero se pone acá un circulito y ahí recién esta Big Feature está, mejor dicho, la master tomó todos los cambios de la Big Feature. Y ahí la master ya está actualizada con los cambios de la rama Big Feature. ¿Sí? Perdón, Blas. Sí. Se puede hacer una fusión. Suponete que la little feature yo tengo un cambio, ya lo hice, y en lugar de hacerlo a la master, lo voy a agregar a la big feature porque es una funcionalidad que también incluye. ¿Se puede fusionar entre ramas y después ir a la master? Sí, se puede. Dependiendo de dónde estén las ramas. Qué lío. Porque puede ser que esta little feature y big feature estén
en dos repositorios locales diferentes, ahí es imposible. Ahí sí es imposible. Pero supónganse que tenemos una rama dev, una rama prueba y una rama master que están en el repositorio remoto. ¿Sí? Entonces supónganse que alguien está trabajando sobre la rama prueba y yo estoy en mi little feature, estoy trabajando sobre mi repo local. El mecanismo correcto sería yo primero fusionar mi little feature con la rama prueba, ¿sí? Y después recién, una vez que esté funcionando todo bien en la rama prueba y no hubo errores, recién fusionarlo con la rama master. Está perfecto. Hay todo un mecanismo o un proceso de comandos que les voy a mostrar en la clase que viene, que justamente es para aceitar esto, ¿sí? Porque imagínense que la rama master, igualmente ustedes acá, antes de fusionar, tienen que actualizar la rama master porque, a ver, supónganse que estoy trabajando sobre little feature, ¿sí? Acá, un cambio, ¿sí? En el mismo instante de tiempo, fíjense que hubo un cambio en los dos. Ahora supongan... A eso me refería yo cuando te decía que hay un commit después de que se abrió el branch del Big Feature. Claro, perfecto. Bueno, ahí yo cuando quiera fusionar rama, ¿sí? Lo que tengo que hacer es moverme a la master y actualizarla. Sí o sí tengo que actualizar mi rama master para que no haya conflicto. Sí, en el caso de que haya conflicto, bueno, lo voy a tener que solucionar. Pero sí o sí, antes de subir el cambio, antes de subir los cambios que yo hice en mi rama, antes de fusionar, digamos, antes de fusionar la little feature con la master, tengo que actualizar la master, ¿sí? Tengo que traer este cambio que se hizo acá. Y si no, no voy a poder subir los cambios. Una vez que yo actualizo y estoy acá, ¿sí? Estoy acá en este punto, lo que va a pasar es que tengo que fusionar la rama. Es decir, tengo que decirle a little feature que se fusione con master. ¿Sí? Que ese vendría a ser el git merge, ¿sí? Que lo vamos a ver. Si no hay conflictos, se va a hacer el merge correcto, les va a decir git, obviamente hubo un merge correcto, está todo bien. Y una vez que hacen el push, listo, está acá ahora, ¿sí? Hay un commit nuevo, digamos, hay un push nuevo, ¿sí? Que vendría a ser los cambios que se hicieron en el little feature. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me siguieron ahí? Ah, no es que se hace en el mismo commit de que ya está, o sea, es otro nuevo y estaríamos adelantando la línea a este segundo commit que está en la master. Claro. No te olvides Entonces, que es una línea de tiempo, entonces ya ese instante en que vos abriste la rama ya pasó, vas a tener que hacer otra cosa, otro commit vendría a ser como para... Claro, ahí va a depender otro instante de tiempo. del dinamismo que tenga el equipo de trabajo o de la Claro, pero en planificación. otro instante de tiempo, ¿entendés? Ya ese instante ya pasó. entonces, pasando en limpio, esto vendría a ser, supónganse que yo acá subí un cambio, esta otra persona está trabajando sobre el feature, él se movió a la master, actualizó su rama master, hizo la fusión de rama master con little feature y metió un commit. Entonces, acá vendría a ser, imagínense que se hace una línea desde este punto acá. Entonces se dice ahí que little feature está fusionada con la master, ¿sí? Una vez que esté fusionada la master y que hayan terminado esta little feature, que hayan terminado su trabajo, tienen que borrar la rama, ¿sí? Una vez que ya está funcionado con la master y está funcionando la master, ¿para qué quieren seguir manteniendo la rama esta? ¿Sí? Y ese registro no queda. ¿Qué registro?
de que hubo una vez una rama ahí. No, ya borraron la rama, ya está, ya. Es que no es necesario tener registros sobre eso porque ya está todas las versiones en la master. Ya está todo acá. Lo importante es que se mantenga todo acá en la master. Va dejando paso por paso, ya va quedando en la master, sí. Claro. Lo importante es mantener esta rama limpia, ¿sí? Y esa es no hay mayor secreto con el tema de ramas. Es simplemente entender el esquema, ¿sí? Que pueden bifurcar su camino de la master e ir metiendo cambios, mientras paralelamente se pueden ir metiendo cambios en la master, ¿sí? Pero siempre tienen que tener en cuenta que cuando van a fusionar su rama con la master, tienen que actualizar master, fusionar y recién ahí pushear, ¿sí? Que eso es lo que vamos a hacer toda la clase que viene y vamos a explicar bien todo el proceso, ¿sí? Obviamente hay muchas técnicas para gestionar ramas. Yo le voy a mostrar una de ellas, ¿sí? Que para mí es la que mejor resulta. La que hasta ahora no me trajo ningún problema y funcionó bien en todos los equipos que trabajé. Así que bueno. Espero que hayan entendido un poquito. Si no, bueno, se meten ahí en YouTube o algún tutorial que les explique un poco de rama y la clase que viene ya empezamos con tirar comandos para rama. Vale. ¿Estamos, gente? Nos vemos mañana. Hasta mañana. Profe. Mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Chau, chau.